¿Quién alguna vez no ha escuchado la radio, leído un periódico, visto la televisión o incluso revisado su celular constantemente en busca de información? Sin duda alguna, todos lo hicimos. Sin público, no hay medios de comunicación. En primer lugar, debemos recordar que el papel de los medios de comunicación en democracia nos ofrece la información que necesitamos para tomar decisiones sobre todo tipo de asuntos que van desde, por ejemplo, tener la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, hasta la regulación de nuestras actividades diarias. Por eso, las consecuencias de la percepción que tenemos como consumidores sobre la credibilidad que le damos a los medios de comunicación es extremadamente importante en el entorno actual en el que vivimos de constantes enfrentamientos por motivos políticos e ideológicos. Pero la verdad es que la percepción que tiene la audiencia sobre la credibilidad de los medios ha venido cayendo desde la década de los 70. De hecho, ahora vemos cómo los medios de comunicación de noticias están sufriendo una crisis de credibilidad, a la vez que, consecuentemente, los grandes grupos de poder muestran un creciente rechazo sobre la imparcialidad, la exactitud y la fiabilidad de la información de los medios de comunicación. También vemos cómo se ha profundizado la desconfianza en los medios de comunicación y en las noticias. Así lo determina una encuesta aplicada en Perú y otros 45 países por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, miembro del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Si recordamos cómo se vivió la pandemia en el Perú, sabremos que la manera en que se manejaba la información se basó en la dramatización de las noticias y la inmediatez, considerándose como dos de los criterios de noticiabilidad centrales. Y para captar la atención de nosotros como el público peruano, que somos quienes llegamos la información de manera aleatoria e incidental. Nos vemos envueltos en una espiral de producción de altos volúmenes de información que no siempre satisface los estándares de calidad requeridos para este tipo de situaciones, y esto nos conlleva a la desinformación. Teniendo en cuenta todo ello, con una prensa peruana con estos dilemas de confianza y poca, casi nula credibilidad, es necesario remitirse a una de las causas principales de tal situación: la sobreinformación. Bien, continuando con el tema de análisis, medios de comunicación y ética, nos encontramos con el sociólogo, abogado Jorge Condori, también es regidor de Arequipa. Bueno, hablar sobre los medios de comunicación es hablar sobre un instrumento que está siendo manejado por los grupos de poder. Lamentablemente, a través de la historia del Perú, los medios de comunicación han sido conocidos como el quinto poder, es decir, entendido el poder como la capacidad que tienen determinados sectores o grupos económicos para decidir cómo dar la información o cómo distorsionar o cómo influir en la opinión pública. Exacto. Y desde el punto de la sociología, ¿cómo ve usted el panorama? Los medios de comunicación principales, que ya todos los conocemos, ¿están aplicando o no ética periodística desde su punto de vista como sociólogo y abogado y además regidor? Bueno, la ética entendida como una diferenciación entre diferenciar el bien y lo malo, podríamos decir de que lamentablemente los medios de comunicación no aplican esta ética porque ellos corresponden a intereses y solamente informan lo que les interesa, lo que les importa y lo que los beneficia. Respecto a la importancia de los medios de comunicación, debemos precisar que estos son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar, comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Es decir, son el canal de mercadólogos y publicistas que utilizan para transmitir un determinado mensaje al público. Por lo tanto, es de suma importancia el contenido de la información que se transmite porque ésta repercute directamente en la respuesta de la sociedad. Algunos de los ejemplos de lo anteriormente mencionado son los siguientes. Primero tenemos el caso del perfil de Lagarto y Martín Vizcarra. Durante el gobierno del expresidente, muchos de los opositores, que en su caso eran congresistas de la República, intentaron desprestigiarlo. Esto lo hicieron a través de posverdad e inclusive manipulación. Sin embargo, esta estrategia no funcionó. Martín Vizcarra ganó y cerró el Congreso.
No sería hasta que Carlos Paredes publicaría su libro El perfil del lagarto, donde conoceríamos el verdadero rostro de Martín Vizcarra. No obstante, todo cae por su propio peso. Tiempo después, Martín Vizcarra sería elegido como congresista de la República, pero no podría ejercer su función debido a las acusaciones que estaban en ese libro y también las denuncias que pesaban en su contra. Aquí el periodismo fungió su labor de fiscalizador de las autoridades del mundo. Ahora vamos con el caso del chihuahuaco. En marzo de este año, Ojo Público presentó una investigación sobre el chihuahuaco, uno de los árboles más tradicionales de nuestro país y que ofrece muchas bondades a los ciudadanos peruanos. En este informe se podía ver cómo lo talaban de manera indiscriminada, llevándolo hasta el punto de estar al borde de la extinción. No sería hasta la presentación de este informe que tanto el CERFOR como el MINAN tomaron cartas en el asunto y lo declararon una especie protegida. Aquí el periodismo ejerció su función como protector de los recursos naturales. Por último tenemos el caso de Lava Juez. Este informe fue publicado por IDL Reporteros, en el cual se podía ver la crítica situación de nuestro sistema de justicia y la profunda corrupción en la que estaba sumido. Este informe remeció a toda la nación y forzó un proceso de reformas que persiste hasta la actualidad. Esta corrupción que vivimos no solo antes, sino ahora, y lo vamos a seguir viviendo por mucho tiempo hasta que cambiemos la clase política existente en nuestro país, ha afectado a cientos de peruanos en mayor o en menor medida, pero en general afecta a todos. Sobre la relación entre el periodismo y la ética, para Javier Diario Restrepo, citado por Araceli Barragán en el artículo Ética del periodista, formación y práctica, la ética periodista está ligada al ejercicio independiente respecto al poder. Es decir, que las acciones que se llevaron a cabo dentro del periodismo se realicen de forma libre en el sentido de que no exista una autocensura por parte de los medios de comunicación y que de este modo la información se presente de la forma más precisa posible. Otro punto a tomar en cuenta dentro de este aspecto es que para Darío Restrepo, dentro de Latinoamérica, existen dos clases de periódicos, a los que pertenecen a grupos familiares y los que son de propiedad de grupos empresariales y políticos. Restrepo considera que aquellos periódicos pertenecen a grupos familiares inspiran más confianza, ya que estos asumirán el periodismo como un reto. Y estos son los mismos medios de comunicación administrados por grupos familiares los que brindan muchas más posibilidades de que el medio de comunicación, en este caso un periódico, sea el que dé más respuestas a las necesidades de la sociedad. En temas políticos, los periodistas de investigación se esmeran bastante para recolectar datos e información. Se busca hacer una cobertura integral, pero ¿hasta qué punto es correcto usar ciertos métodos para conseguir la información? ¿Se puede justificar si es con el fin de dar información para la sociedad? En el primer año de pandemia, el presidente Martín Vizcarra fue el encargado de dar los informes sobre las medidas de bioseguridad, las cifras y advertir a los peruanos en general. En noviembre de este mismo año, fue vacado por el Congreso a causa de pagos ilícitos cuando era gobernador de Moquegua y en su periodo como ministro de Transportes y Comunicaciones. En la cobertura periodística de las protestas, un sector de la prensa se resguardó del lado de la policía. Ello generó mucha controversia alrededor de ellos por el incidente de los jóvenes, y la población puso en tela de juicio su compromiso de servir a la sociedad. Respecto al valor de la ética profesional en el trabajo que ejerce el periodista, se debe informar con la verdad, ya que esa es la labor que distingue a un buen comunicador y se debe fidelizar al público, brindándole un adecuado tratamiento noticioso. Sin el valor de la ética, no habría una credibilidad fuerte entre el medio informativo y el público al cual se dirige. Para tener una idea, según un artículo publicado por el consultorio sitio web para el profesor John C. Merrill, ve en la ética la rama de la filosofía que ayuda a los periodistas a determinar lo que es correcto hacer en el periodismo. Con esta idea, las decisiones que se toman al momento de redactar, leer y hablar deben ayudar a desarrollar la sociedad. Deben informar con la verdad, evitando las fake news como un claro ejemplo de mala información.
Estas informaciones falsas, la propaganda política y empresarial, los abusos vergonzosos observados mayormente en plataformas digitales y suponen una amenaza para la democracia. Al mismo tiempo, abren nuevos frentes de combate a los defensores de la libertad de expresión, los decisores en materia de políticas y los profesionales de los medios. Por otro lado, gracias a la era digital, muchas veces la información se ha ido distorsionando por no darle un adecuado tratamiento a los hechos noticiosos, dejando los valores de la exactitud, independencia y credibilidad de información. Bien, ahora con respecto al tema de la cobertura de los medios en relación a la política, nos surge la siguiente pregunta. ¿Por qué se hacen informes? ¿Es solo mencionar sus propuestas o hacer investigación? El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza la información contenida en las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos a través de la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales y el Jurado Electoral Especial. No obstante, la población civil no toma cuenta de estas y termina sorprendiéndose de los delitos de sus autoridades que se descubren con el paso del tiempo. Los medios de comunicación juegan un papel importante en el proceso electoral, puesto que de ellos depende el acceso que tengan los candidatos y la ciudadanía. Resulta consecuente que estos medios deban ser imparciales a la hora de informar. Por lo tanto, no deberían existir programas, artículos, columnas favorables a un candidato o partido político determinado, ni mayor cobertura. Sin embargo, en ocasiones se ha visto favoritismo. Tal es el caso de Keiko Fujimori en la más reciente elección contra Pedro Castillo. En una entrevista realizada por el Instituto Democracia y Derechos a David Rivera, exdirector de la revista Poder, mencionó que los medios, sobre todo el grupo El Comercio, han tomado claramente partido por un candidato. Los diarios Trome y Perú 21 están en campaña contra Pedro Castillo. En el caso del diario El Comercio tienen una lista más informativa, pero los otros diarios son abiertamente campañas contra la posibilidad que gane Castillo. Al dar determinados enfoques, sean negativos o positivos, tratando de orientar en base a la opinión propia, alzando nuestra voz, emitiendo calificativos, estamos violando la deontología profesional que menciona el cumplimiento de las obligaciones del periodismo veraz, riguroso, contrastado, plural y de la mayor objetividad posible. Con mi hija, con Teito, en su cumpleaños, porque tenía que atender cosas del Congreso de la República, porque ese día tenemos una gran marcha de la AFP, porque teníamos que sacar la ley. Voy a solidarizarme con este tremendo conchudo, un real sinvergüenza, Nano Guerra. Sin embargo, en nuestro país el tratamiento de la información es vital. Por ello, Juan Ignacio García Rodríguez, director del Servicio Electoral, menciona en su libro El rol de los medios de comunicación durante los procesos electorales algunas pautas para considerar. 1. Educa al votante. Verifica tus fuentes de información en órganos o instituciones a cargo de los procesos electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE. 2. Denuncia las irregularidades mediante la investigación. No quiere decir que utilices adjetivos denigrantes hacia los participantes. Demuestra imparcialidad. 3. La libertad es condición de la información, así como la verdad. No es objetivo agregar palabras, frases que no se mencionaron en las declaraciones. Evita lo fuera de contexto. Mejora la credibilidad. 4. Los especialistas en política son necesarios. Busca siempre las dos caras de la moneda. Tendrás mayor visión del tema a tratar. 5. Diferencia propaganda de información, especialmente con la imagen que proyectan los candidatos. 6. Cuestiona y pregunta, esencialmente para transmitir información relevante. La información está al alcance de todos, y esto significa una enorme ventaja con respecto a generaciones pasadas, y puede ser un gran aliado si lo sabemos usar. Según un informe sobre tecnología, información y comunicación publicado por el INEI, a inicios del año 2022, el 95% de familias peruanas
contaba con al menos una TIC en casa. Esto significa que el 95% de peruanos tiene al menos un televisor, una computadora, un teléfono móvil u otro medio de comunicación. Es por ello que el mundo de las telecomunicaciones, así como el periodismo, se encuentra expuesto a diferentes situaciones y contextos, sobre todo si hablamos de política. Tenemos que salvaguardar nuestra credibilidad no solo como profesionales, sino como personas. Recuerda que tu producto periodístico puede influir en la decisión del voto de las personas. Actúa con ética profesional y responsabilidad social.